Noticias 24. Este martes continuará la formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien es acusado de violación y abuso sexual. Esto se da luego de haberse filtrado la declaración voluntaria como testigo que hizo el presidente Boric ante la Fiscalía, en la que confirma que fue notificado de la denuncia en contra de Monsalve el día martes 15 de octubre, 2 días antes de su salida del gobierno. El Ejecutivo, en tanto, descartó incoherencias tras la declaración del mandatario. Para profundizar en este tema, estamos en contacto con el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Gracias por su tiempo. Hola, Nicolás. Gracias por el contacto. Antes de entrar en detalle, mañana se reanuda lo que es la audiencia de formalización como integrante del Frente Amplio, partido de gobierno. ¿Cómo ha visto usted lo que ha sido esto? Que el ex subsecretario del Interior esté ya formalizado por delito de violación y abuso sexual a la espera de lo que va a ser la renovación mañana de la audiencia. Bueno, por supuesto es algo gravísimo. En el fondo esta es una crisis muy importante, totalmente inesperada, de una persona que estaba siendo bien evaluada por las encuestas, ¿no?, por la ciudadanía respecto a su rol en la Subsecretaría de Seguridad, de Interior, a cargo de las policías, etcétera, y de un momento a otro se sabe de esta denuncia por violación y todos los antecedentes que han ido surgiendo con el tiempo, que se han estado filtrando los medios de comunicación. Es algo gravísimo. Ahora, yo he insistido desde el primer momento en que acá la persona que es responsable efectivamente y de enfrentar la justicia y con este proceso de formalización, el que tiene que responder ante la justicia es Manuel Monsalve, porque efectivamente hay una persona, una mujer que trabajaba con él y se atreve a denunciar con lo que cuesta, ¿no?, y con lo que ha costado en nuestro país ir corriendo el cerco y ir elevando estándares en materia de delitos sexuales, de violación, que una mujer se atreva, y además del entorno laboral, en el fondo una persona que es subordinada a una persona con mucho poder, ¿no?, y donde se han visto distintas aristas de abuso de poder justamente, y de faltas, más allá del delito en sí mismo, de faltas a la responsabilidad del cargo, ¿no? Una persona que claramente no estuvo a la altura del cargo que ostentaba. Me parece que es Manuel Monsalve el que tiene que responder ante tribunales. Ahora, claramente responsabilidades personales, pero es ineludible, es inevitable de que han golpeado al gobierno, no solamente por el hecho de quién es el que está actualmente formalizado, sino lo que usted decía, lo que ha trascendido de las declaraciones, por ejemplo, del presidente Boric, que se supo durante este fin de semana, donde nuevamente desde la oposición, ya me voy al aspecto político, digamos, lo judicial, habrá que ver cómo se va desarrollando, donde se habla de que efectivamente había claridad de, por lo menos, una responsabilidad y por qué se demoraron 48 horas en pedirle la renuncia o que efectivamente renunciara. ¿Cómo ve esa situación? Las responsabilidades, insisto, son personales, pero claramente que hay un efecto en el gobierno que es bien, como usted dice, una crisis. Sin duda es una crisis muy grave y que hay que tomarle el peso. Y uno podrá, después de transcurridos los días y con los antecedentes que han surgido, que, insisto, se han filtrado de la investigación, una investigación que debiera ser reservada justamente con respeto a la víctima, ¿no?, que denuncia, pero bueno, está esa filtración, están los medios de comunicación y uno se va enterando día a día de los antecedentes y claramente uno con perspectiva posterior puede decir se pudieron haber hecho mejor las cosas. Me imagino que el presidente, la ministra del Interior pueden haber evaluado, digamos, esas 36 horas en que se enteraron de que existía esta denuncia sin tener, me da la impresión, todos los antecedentes que fueron surgiendo después, probablemente con una versión de, en ese momento, una persona que era de confianza como Manuel Monsalve, que una versión que claramente no es la que corresponde a los hechos, que implica que hoy día está siendo formalizado. Por tanto, me parece que todos esos elementos hacen que uno necesariamente tenga que evaluar la manera como se enfrenta esta crisis, la gestión de la misma, los aspectos comunicacionales de la misma, y sin duda uno puede sacar aprendizajes, pero y es una crisis que afecta al gobierno, sin duda alguna, y eso no lo voy a eludir. Pero distinto es a querer hacer un aprovechamiento político de la situación de la responsabilidad penal de Monsalve para arrastrar a todo el gobierno, a la ministra del Interior, a la ministra de la Mujer, al presidente de la República. Un presidente que se pone a disposición de la Fiscalía y declara voluntariamente, declara en persona. Hemos visto en otros episodios anteriores de otros gobiernos que
que si el fiscal les pide algunas preguntas, responden por escrito, etcétera, se demora Está tiempo. facultado por ley Acá para hacerlo, digamos. Claro, acá el presidente va y declara en persona, voluntariamente, se ponen todos los antecedentes, se hace una investigación interna porque hay otras aristas, como por ejemplo, si es que efectivamente se vulneró la ley de seguridad, el ministro, ex ministro, hoy día subsecretario Cordero, ha exigido, ha llevado adelante una investigación y que eso tiene que estar en colaboración con el Ministerio Público. Entonces acá, en el fondo, ha habido una actitud transparente, uno podría decir de una transparencia radical, si uno piensa en ese punto de prensa, el presidente a los pocos días... ¿A su juicio fue un error esa conferencia de prensa, senador, del presidente? O sea, sin duda que desde el punto de vista de lo que se recomienda, ¿no?, en comunicación política, tal vez no era lo más prudente. El presidente se sobreexpuso ante los medios de comunicación. Pero insisto, él ha tenido una intención, ¿no?, de tener transparencia total y radical a la hora de enfrentar este caso. Lo mismo creo la ministra del Interior, lo mismo la ministra de la Mujer, todo el comité político. Y o sea, ha sido muy claro el gobierno en decir acá, Monsalve tiene que responder ante la justicia. Por tanto, insisto, se pueden sacar muchas lecciones de la manera como se ha manejado, cómo se manejó inicialmente el caso, un caso que yo creo que ha sido devastador, que puede haber provocado una sensación de shock al comienzo en las autoridades y sin tener, insisto, en todos los antecedentes y conversiones que claramente no se condicen con los antecedentes que fueron surgiendo después. Ahora, con el paso de la semana, y usted lo planteaba, le hago la pregunta, ¿qué se podría haber hecho mejor desde el gobierno? ¿Qué no se debería haber hecho, por ejemplo? Yo lo he dicho antes en algún otro medio, dije, a ver, claramente la manera como sale Monsalve de la Moneda, ¿no?, de este punto de prensa que él da desde la Moneda, cuando entiendo se le instruye otra cosa, pero él hace un punto de prensa donde alega inocencia desde la Moneda y que él comunica la renuncia. Bueno, claramente ahí creo que hay un error. También el hecho de que Monsalve haya ido a exponer a la ley de presupuesto el día jueves. Muchos comentan y dicen, bueno, como siendo generales después de la batalla, debió haberse sacado inmediatamente. No se tenían todos los antecedentes, pero claramente era como para haber dicho, a ver, acá hay una denuncia que es grave, que es formal, que está en el Ministerio Público y que tal vez esta persona que está ejerciendo de subsecretario debiera tal vez suspender sus funciones, ¿no?, mientras se recaban más antecedentes. Por ejemplo, cosas de ese tipo, pero pasaron 36 horas, o sea, tampoco es que pasó tanto tiempo. Pero eso nos sorprendió. Todo claro, se desencadena con una información de prensa, en este caso una portada del diario La Segunda, donde se consignaba justamente la denuncia a Manuel Monsalve. Claro, ahí lo que planteó la ministra del Interior es que ese mismo día, después de la ley de presupuesto, iba a reunirse con el presidente y a tomar la decisión o ejecutar la renuncia que ya se le había solicitado antes. Pero por eso digo, yo creo que ahí hubo ciertos manejos en el momento inicial, el que haya ido el día miércoles al Biobío, avisarle a su familia supuestamente y claro, sin saber que iba a ser un manejo de auto fiscal o del avión, etcétera. Sí. O sea, hay varias cosas que sin duda se pudieron haber hecho mejor. Pero creo que si vamos al fondo del asunto, que es una denuncia gravísima de una persona, una mujer que trabajaba con Monsalve, me parece que la actitud del gobierno ha sido la de colaborar, de enfrentar esto en la justicia y es ahí donde hay que llevar el caso. Las otras consideraciones son de arista político, estamos en año electoral, segunda vuelta a gobernador, el próximo año elecciones presidenciales y por cierto que la oposición va a querer sacar provecho político y electoral de este caso y de esta crisis, pero me parece... El caso Audio, que yo sé que no son comparables, son totalmente distintos, pero también se habla de que hubo una especie de aprovechamiento por parte del oficialismo contra la oposición. A ver, por eso digo, yo creo que estamos en un contexto electoral donde estas cosas se polarizan y se le suben el volumen y toda esta filtración y todos estos temas sin duda que pasan a tomar parte de la agenda y cada cual hace un punto político, pero lo central es que acá opere la justicia, tanto en el caso Audio, Hermosilla y algo que dijo el presidente, que yo respaldo y apoyo. Ninguna persona, por más importante o poderosa que sea, o de dinero, de poder o estatus político,
está por sobre la ley. Ni el señor Hermosilla, ni Katy Barriga, ni Monsalve, nadie está por sobre la ley. Y el mismo presidente dice, en ese punto de prensa tan criticado, él dice que se investigue todo desde su persona para abajo, sin nada que esconder y que se colabore con la justicia. Esa actitud me parece que ha sido distinta, digamos, de otras actitudes más bien de bajarle el perfil o esconder o evadir temas que son complejos para tu propio sector. Senador Latorre, en los minutos que nos quedan lo llevo a otro tema y hace minutos en la Cámara de Diputadas y Diputados los representantes de las bancadas de Chile Vamos solicitaron a la Contraloría General de la República investigar eventuales irregularidades en la renuncia de Emilia Ríos a la alcaldía de Ñuñoa. Esto principalmente, hay un tema legal, administrativo, que tiene que ver con que ella había renunciado al Consejo Municipal de Ñuñoa, lo voy a explicar muy someramente, por una eventual aspiración parlamentaria. Recordemos que se cumplía el tiempo justamente para poder, antes de un año, poder llegar evidentemente a esa campaña. Ahora, entiendo que por ley justamente los ediles no necesitan la aprobación de la renuncia por parte del Consejo Municipal en este caso, pero luego todos nos sorprendemos con que es designada subsecretaria de Deportes. Hay de hecho ya oficios a Contraloría al respecto. ¿Cuál es la visión del Frente Amplio con respecto a este punto? Se habla de una renuncia ilegal eventualmente. Sí, me llama la atención esa interpretación, puede ser legítima, pero y ahí Contraloría tendrá que aclararlo, pero uno entiende que si una persona renuncia para eventualmente postular a un cargo de elección popular, cosa que tampoco estaba zanjada, porque claro, ella renuncia para cumplir con el año que la ley pide, claro, para eventualmente ser candidata, pero de ahí a ser candidata pueden pasar muchas cosas, decisiones del partido, etcétera. O sea, no es que ella renuncie inmediatamente a ser candidata, sino que es para ponerse a disposición por una eventual elección popular o candidatura a elección popular. Y en ese contexto, como ya está renunciada, se le ofrece ser subsecretaria de Deporte y ella acepta, pero ya estaba renunciada, digamos. Entonces, ¿cómo iba a ser en el fondo? Tal vez pueda haber un cierto vacío, porque una persona que en ese margen de ponerse a disposición de una eventual candidatura al Parlamento, cosa que pueden pasar muchas cosas y muchas variables que tú no controlas y no sabes si al final va a estar en la papeleta o no va a estar en la papeleta, y pueden pasar meses, y en ese intertanto te ofrecen un trabajo en el gobierno, un cargo que es de confianza, que es una subsecretaría. ¿Por qué no la vas a aceptar, ¿no? Y ella misma estando fuera ya del municipio. Entonces, ahí, insisto, puede haber un vacío, puede haber una interpretación. En mi opinión, no hay nada ilegal, es todo, está dentro del marco de una persona que ya está fuera del municipio, que ya ha renunciado y que se pone a disposición de un proyecto político, en este caso, o ir al Parlamento o colaborar con el gobierno del presidente Boric, que es nuestro gobierno, insisto, es un cargo de confianza. Entonces, en mi opinión, no hay nada ilegal, son interpretaciones, pero es Contraloría quien tendrá que fijar posición para además marcar un precedente, porque estas cosas pueden ocurrir permanentemente, le pueden ocurrir a este gobierno, sí, al que viene, etcétera, porque ahí hay, insisto, un vacío o un espacio, ¿no?, de tiempo en que la persona que renuncia lo hace con un propósito, pero en el camino pueden pasar muchas cosas y esa persona puede terminar trabajando en otro espacio, por lo cual, ¿por qué lo vas a negar? Entonces, esperemos la definición de Contraloría, pero en mi opinión, sí, no hay nada ilegal. ¿Y cuál es su visión con respecto al emplazamiento que hace la oposición sobre la situación de Emilia Ríos? No, yo creo que no ha lugar, porque primero son cargos de confianza. Segundo, porque dicen que una persona que no tiene competencias en materia de deporte. A ver, el ministro sigue siendo Jaime Pizarro, es una subsecretaria que además como alcaldesa le tocó trabajar ni más ni menos que, por ejemplo, en la gestión deportiva, ¿no?, del Estadio Nacional, con políticas que tienen que ver con el alto rendimiento, también con el deporte y la apertura a la familia, a las comunidades, distintas políticas que se implementaron a nivel local, pero gestionadas con el nivel nacional. Por tanto, una persona con experiencia en la gestión pública, con experiencia en esa área tan sensible, ni más ni menos que el principal recinto deportivo nacional que se encontraba en la comuna de Ñuñoa, le tocó involucrarse en esos temas. Por tanto, me parece que, y además es un cuadro político, estos son cargos de confianza, donde uno ve en determinados momentos, y el presidente Boric así lo estimó, que son personas que pueden estar disponibles y poner su experiencia
su experiencia en gestión pública al servicio, en este caso, de la cartera de deporte de la subsecretaría. No veo nada malo y bueno, la oposición está en su derecho a criticar el rol de la oposición, pero me parece que se está haciendo un punto de algo que no tiene mayor asidero, esa es mi opinión. Senador Juan Ignacio Latorre, nuevamente gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Bueno, gracias Nicolás, que esté bien. Hasta Buenas luego, tardes. nos vemos.